Bien, regresamos entonces, estamos con Eva Arias, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, con Elena Conternos, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, José Antonio Gómez, director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, y Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Con ellos vamos a hacer una mesa, como ya hemos visto, sobre la producción, nuestro potencial, cuáles son las reformas y qué se puede hacer todavía para seguir creciendo, esperamos al 7%. Buenas noches a todos, gracias por estar nosotros de nuevo. Bien, tal vez deberíamos de partir haciendo un balance de cada uno de los sectores para después poder comenzar un poco a mover la pelota, como se dice. Eva, cuéntanos un poquito, ¿cuál es el balance del sector minero actualmente? Bueno, en nuestro sector, el 2013, si bien ha sido un año en que hay producción que ha crecido, por ejemplo, hemos crecido en cobre 6%, que es uno de los principales productos, el 42% de la cartera de exportación minera. Sin embargo, los precios han descendido, como sabes, y hay reducciones muy grandes, como por ejemplo en el caso de la plata, que es casi el 30%, en el caso del oro también está alrededor del 20% de reducción, y eso obviamente tiene consecuencias en los balances y en las utilidades y por ende en los impuestos. O sea, si quieres tú, hay cosas positivas, así como también hay temas negativos. Ahora, en el sector minero tal vez es el sector donde los peruanos hemos estado más informados sobre las inversiones por los volúmenes, ¿no? La caída del PBI total del sector actual, ¿de qué manera está sujeto a la falta de justamente algunos proyectos que estaban por salir? Mi pregunta va dirigido a si hubieran salido esos proyectos, si se hubiera podido mantener el PBI. Bueno, si hubieran salido esos proyectos, la realidad sería totalmente diferente. Y no solo tal vez mantener, sino también crecer. ¿Han cuantificado cuán diferente sería? No lo hemos cuantificado, pero actualmente las inversiones siguen y van a continuar, porque hay proyectos que se iniciaron oportunamente. Hay un portafolio de 60.000 millones. Sí, ¿no? Claro, pero no es lo que se está construyendo ahora, ¿no? Ahora tenemos proyectos importantes como las Bambas en construcción o, por ejemplo, la ampliación de Cerro Verde. Pero eso va a continuar y eso no tiene ningún problema. El problema es que hoy no estamos sembrando proyectos para que sean inversiones de mañana y empiecen a producir mañana. Ese es uno de los problemas que tenemos. Elena, cuéntanos un poquitito. Pesca también ha sido un sector que ha estado, digamos que en los medios, en la opinión pública, por estas diferencias entre el Ministerio y el sector en base a las diferencias en millas. ¿Cuál es el balance actual del sector? Bueno, lamentablemente la situación está, si quieres, en una situación de crisis, una situación muy difícil. Venimos del año 2009-2010 con un fenómeno del Niño, luego, como señalas, 2011, 2012, 2013 con restricciones a las zonas de pesca, además con bajas cuotas globales. En ese escenario adverso, habiendo tenido que hacer inversiones importantes para cumplir los límites máximos permisibles ambientales, y este año, como sabemos, el calentamiento ya está aquí. No sabemos si a este calentamiento, vamos a bautizarlo como Niño, ¿no? Pero el calentamiento ya está teniendo estragos en la pesca. Ya la NOAA el día de ayer ha dicho que está incrementándose las probabilidades, digamos, del Niño hacia fin de año. Y entonces, lamentablemente, la situación es muy difícil, ¿no? Tanto por problemas regulatorios como por problemas climáticos, ¿no? Las últimas informaciones que hemos recibido, lo que pronostican no es un Niño agudo, sino moderado o leve. ¿Siguen todavía con esas predicciones? Bueno, exactamente, ¿no? No se sabe, digamos, cuál va a ser la magnitud, pero la pesca, digamos, se ve afectada desde el primer calentamiento, ¿no? Hoy que ya tenemos, en el mes de mayo, ha habido un calentamiento, digamos, de aproximadamente 1 grado en promedio, lo cual nos lleva pues a más allá del umbral, digamos, que se requiere para el Niño. Ya pues vemos que el recurso se ha pegado a la costa, se ha profundizado, está dificultándose las capturas, y el estimado es que en esta primera temporada de pesca, que es la más importante, vamos a pescar solamente el 60%, ¿no? La situación realmente se ve muy Lo que adversa, traducido, ¿no? en digamos, producción, en PBI del sector pesca, claro, en PBI, ¿de qué estamos digamos, hablando? para verlo comparativamente, es que en el año 2009-2010, que hubo un Niño leve, el PBI bajó de una participación tradicional de 2% a 1,6%. Entonces va a depender, o sea, incluso un Niño leve tiene impactos importantes
un niño severo. El propio MEF en su marco macroeconómico multianual está señalando pues que puede caer entre 15 y 20%, él ha señalado 13, digamos, pero digamos, si vemos las condiciones actuales, creemos que eso puede ser de 15-20%, con caídas, exportaciones de más de 50%, y además que en esas circunstancias la recuperación de la pesca podría tardar entre 2 y 3 años, ¿no? Caray. Muy bien. José Antonio, cuéntanos un poco, la agricultura ya sabemos en el Perú es de baja productividad, tiene que ver un poco con el tamaño de las parcelas, pero eso es la agricultura tradicional. La moderna viene con otro tipo de tecnología, va a otro tipo de mercados. Lo que sí sigue siendo una realidad es que, como conversábamos antes de entrar de la pausa, tienen cerca del 30% de la PEA, más o menos. Cuéntanos un poquito cuál es el balance actual del sector agrario. Como bien mencionas, la agricultura tiene estas dos caras, ¿no? La agricultura no tradicional y la tradicional, y la que crece más rápido es la no tradicional y que va ligada muchísimo al mercado exterior, ¿no? Felizmente en este sector específico se ha venido desarrollando un crecimiento sostenido en los últimos años. Mucho de esto tiene que ver con un régimen promotor, la ley de promoción agraria que se generó hace bastantes años atrás y se ha mantenido, y que ha permitido realizar inversiones que en el tiempo han venido dando frutos, ¿no? En la agricultura generalmente uno tiene que invertir y uno comienza a ver la productividad, sobre todo en los frutales, en 5, 6, 7 años más tarde, ¿no? Entonces hoy día estamos viviendo un poco un resultado de decisiones que se tomaron hace 5 o más años atrás. En general el sector viene bien, viene creciendo, pero es un sector todavía incipiente, no es un sector débil, llena de orgullo, sí, de que dentro de toda la coyuntura económica, no solamente nacional, sino a nivel internacional, donde vemos desaceleraciones en países tan importantes como la China, ¿no?, que es nuestro principal socio comercial, todavía el sector agrícola se mantiene, ¿no? Una cosa que nos ayuda a crecer es que básicamente las poblaciones a nivel mundial vienen creciendo de manera sostenida, y de alguna manera las clases medias vienen creciendo y la clase pobre que pasa a ser clase media comienza a requerir otro tipo de alimentos. Y el Perú tiene ciertas ventajas competitivas y comparativas que permiten de alguna manera ser catalogado como la despensa del mundo, igual como otros países sudamericanos. Entonces, en líneas generales yo creo que el sector va bien, falta mucho soporte todavía, hay unos retos enormes por delante, de parte del gobierno hay bastante hectareaje, se habla de 100, 200.000 nuevas hectáreas que entran en producción en los próximos años. Eso genera 2 a 3 puestos de trabajo por hectárea, o sea, podemos estar hablando de casi cerca de un poco más de medio millón de puestos de trabajo directos y tiene un multiplicador de 3 a 4, o sea, podríamos generar hasta 2 millones de puestos de trabajo nuevos, y eso es alentador, pero hay ciertas condiciones que son muy frágiles todavía, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Lucho, cuéntanos un poco, ¿cuál es el balance del sector industria? Un sector que es casi por naturaleza pues extremadamente diverso, ¿no? Extremadamente heterogéneo, correcto, ¿no? Es correcto. Bueno, el año pasado ha cerrado con un crecimiento entre 1.7 y 1.8%, que es bajo para lo que debería estar rindiendo el sector. En lo que va del año está alrededor de 2.8%, pero hay, como tú dices, una diversidad de sectores. Y muchos de los sectores que están creciendo ahora son un rebote de la falta de crecimiento del año anterior, tipo textiles, por ejemplo, ¿no? Ahora, y lo que a nosotros nos preocupa un poco es los sectores que este año están creciendo poco. Estamos hablando de productos derivados de metal, equipo eléctrico, maquinaria y equipo en general. Y eso es una señal, digamos... Ligados a sectores primarios. Más bien ligados a sectores de inversión, a lo que es inversión. Y eso nos preocupa, digamos, porque significa que no estamos sembrando para futuro, que creo que es algo que tenemos que corregir. Que es una percepción y es el general, mismo ¿no? problema, digamos, que creo que tienen la mayoría de los sectores, sobre regulación, permisología. No lo entendemos nosotros como un problema de mercado, sino más bien como un problema interno del país que tenemos que corregir. Hace unas semanas, en una mesa muy parecida, tuvimos a 4 economistas y había una suerte de consenso en que el crecimiento potencial del Perú ya no era de 6%, que era lo que hemos trabajado la gran mayoría de analistas hasta hace muy poco, y ellos calculan que es hoy día de 5%, lo que no significa que es el crecimiento potencial real.
significa que bajo las condiciones en las que estamos, ellos creen que no tendríamos por qué crecer más del 5%, pero siento que cada uno de los sectores tiene unas grandes posibilidades de crecimiento. ¿En qué calculan ustedes se encuentra el crecimiento potencial de sus sectores y cómo creen que eso se puede ver reflejado en el PBI total? No sé si Eva quiere empezar con minería. Bueno, en minería realmente el potencial que tiene el país es conocido. Tenemos muchas de las mayores reservas mundiales en diversos metales, por lo tenemos el 17% de las reservas de plata. Somos el segundo país después de Australia que nos gana por un par de décimas en reservas de plata. Tenemos el 10% de cobre, el 4% de oro de las reservas mundiales. Y ocupamos uno de los principales lugares en cada uno de los metales que producimos, muchos de ellos en primer lugar en Latinoamérica. Sin embargo, lo que nos falta creo que es agilidad para hacer realidad los proyectos. Eventualmente los proyectos demoran muchísimo y eso se debe a varias de las cosas que hemos estado comentando. Falta de agilidad, por ejemplo, en tener los permisos. Ojalá que ahora sí realmente tengamos una rapidez con mejoras que se pueden hacer. Yo creo que no solo es mejoras en las normas, sino también mejoras en el propio aparato estatal, en cuanto a que tenga más seguridad para los funcionarios, tener funcionarios suficientes o tercerizar según sea más conveniente para poder atender la demanda, para poder poner... Alguna vez recuerdo haber preguntado a don Alberto Benavides de la Quintana, que además tenía una explicación fantástica sobre cómo la geografía, cuando se habían creado los Andes, había generado pues este pool de riqueza impresionante que es el Perú, ¿no? Y me decía que él creía que no habíamos llegado ni siquiera al 5% de la minería que tenía el Perú. Sí, no estamos ni siquiera arañando lo que realmente tenemos como potencial, ¿no? Y somos polimetálicos, que es otra de nuestras riquezas. Pero el Perú es un país no solo minero, sino también pesquero y agrícola, ¿no? Industrial puede serlo, ¿no? Digamos que es algo que es pero en la pesca y en la agricultura, ¿cuál creen ustedes que es el potencial del Perú? A ver, en lo que es la pesca, digamos, lamentablemente estas restricciones que comentábamos han tenido un fuerte impacto sobre todo en la industria de harina y aceite de pescado. Ahorita, digamos, si bien en años anteriores, a nivel de todas las ventas, digamos, tanto harina y aceite como conservas, congelados, frescos, o sea, todo lo que es la venta interna y externa, podemos estar hablando de unos 3.700 millones de dólares. Lamentablemente ahorita estamos en aproximadamente 3.100, 3.200. Entonces, por un lado podemos recuperar lo perdido, pero además nuestro mar tan rico, tan bondadoso, también nos ofrece la posibilidad de ir un poco más allá todavía, no mucho más, porque sabemos que el mar tiene una capacidad de carga y la sostenibilidad te exige no ir más allá. Pero, por ejemplo, en el caso de la pota, el IMARPE dice que generalmente cada año se puede explotar 1 millón de toneladas, pero se explota la mitad. Entonces, eso nomás podría significar aproximadamente 400 millones de dólares. Y por otro lado, lo que sí es un crecimiento, digamos, que puede tener mucho mayor potencial es la acuicultura, ¿no? La acuicultura es una rama, digamos, que estamos a nivel incipiente y que se puede desarrollar en piscinas, en cualquier zona de la costa, en ríos, en lagos, en mar. Gigantesco, ¿no? Así es, ¿no? Ahí hay mucho potencial y sin duda, pues, ante el crecimiento de la población mundial, el crecimiento de los ingresos a nivel mundial, la demanda por proteína va a seguir creciendo, claro, ¿no? Y de repente nomás también finalmente resaltar porque también se puede dar más valor agregado a la pesca que existe, ¿no? Hay mucho por hacer en apoyar a los pescadores artesanales a que puedan manejar mejor sus pesquerías. Ellos tienen conocimiento muy valioso sobre la época de tallas mínimas, vedas, y es importante acompañarlos para establecer reglas y mecanismos de autocontrol que permitan su buena explotación, ¿no? Me piden, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a regresar, después vamos a seguir con Lucho y con José Antonio, que nos van a hablar del potencial de crecimiento de sus sectores. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos en una mesa con los sectores productivos, estamos viendo el crecimiento potencial del PBI por cada uno de los sectores. José Antonio, cuéntanos un poco, ¿cuál crees que es el crecimiento potencial del sector agrario teniendo en cuenta la migración que debería ocurrir en el tiempo de la agricultura, digamos, tradicional a no tradicional?
Bueno, en la agricultura nosotros tenemos los recursos y los factores que son determinantes para que tú te mantengas en el negocio, ¿no? Básicamente estamos hablando de un clima adecuado que ofrece riesgos bastante controlados. Tenemos tierra todavía que con el apoyo de la tecnología puede ser convertida en tierra arable, y tenemos mano de obra. Alguna vez leí que Chile, teniendo creo que menos de la mitad de las tierras potencialmente cultivables que el Perú, en la práctica tenía mayor número de tierras cultivables porque utilizaban mejor. ¿Eso es cierto? La definición entre tierra cultivable y no cultivable ha cambiado con el tiempo. Basta ahora viajar por las costas peruanas y ver que desiertos que antes eran pues inhóspitos e impensables de hacer agricultura, ahora son grandes extensiones productivas, y no solamente productivas, son de alta productividad. Muchas de las extensiones de las costas tienen las más altas productividades del mundo, en espárrago, en palta. Pero toda la zona de Ica, la zona de Villacurí, es una cosa impresionante cómo ha cambiado en los últimos 20 años, ¿no? Y esa agricultura pues viene con productividades enormes que obviamente vienen de la mano con inversiones de capital importantes, ¿no? Entonces, en general yo creo que la agricultura tiene muchísimo para crecer. El Perú tiene para ofrecer un clima específico que determina que podemos competir con países en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Justo estamos en la época de transición, o en la latitud de transición de los productos de hemisferio norte y hemisferio sur, que permiten de alguna manera tener productividades altas a precios relativamente más altos, porque en ese momento hay escasez, ¿no? Entonces, hoy día, si hablamos de una agricultura que podría estar dando 3.000 millones de dólares, ¿hasta cuándo la queremos llevar? Realmente el límite es difícil de calcular. Si se está hablando que en proyectos de irrigación vamos a tener 200.000 nuevas hectáreas, y a grosso modo podemos hablar de tal vez generar por hectárea entre 30 a 50.000 dólares, pues el número es significativo, ¿no? Entonces, depende mucho de las condiciones que se den, y una de las condiciones que no se están dando y que van a frenar el desarrollo de la agricultura es la falta de infraestructura en el país. La agricultura requiere infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Y el estudio de Richard Webb cuantifica muy bien los beneficios de esa infraestructura, ¿no? Porque toda la conectividad, cómo ha generado el ingreso y egreso de productos de la sierra y selva a la costa, ¿no? Correcto. Integrándola con justamente el valor agregado que es industrial, ¿no? Lucho, ¿cuál es el potencial de crecimiento del sector industrial peruano? Yo creo que estoy un poco en las mismas que todos. El potencial de crecimiento es inmenso. Tienes prácticamente todos los sectores, con algunos ajustes, pueden crecer muy fuertemente. Tenemos el 54% del PBI industrial aproximadamente está en Lima. No hemos desarrollado casi industria en las regiones. La apertura de los 90s generó la quiebra de algunos sectores específicos, bueno, la destrucción creativa de Joseph Schumpeter. Eso ya ocurrió, ¿verdad? Lo que queda son las industrias que son competitivas y que tienen capacidad. Y el gran problema que tenemos en este momento es que estamos generándole cada vez más dificultades para operar, cada vez más complejidad para poder trabajar, permisología, ambiente, laboral, tributario. Por todos lados estamos cargándole cada vez más peso, digamos, a las empresas que cargar, sobre todo el sector formal, y eso está haciendo que se vuelva cada vez más lento. Si me preguntas de un potencial, yo te diría 9-10% como mínimo. Cada gurú económico que pasa por Lima nos dice que tenemos que industrializarnos. Cuéntanos ¿cómo ha sido el proceso y cuál es la realidad? Pero más que industrializar es diversificar la economía, y creo que ahí lo que se ha terminado diciendo que es diversificación productiva es correcto. Quiero volver un pasito a mí me da terror cuando escucho a los economistas hablar de un techo de 5%, que ya llegamos a nuestro límite. Y te quiero explicar por qué. Sé que me estoy saliendo un poquito de la pregunta directa. Si nosotros creciéramos al 9% anual, en 11 años tendríamos lo que hoy es Chile, como PBI per cápita. Si crecemos al 7, en 16 años. Y si crecemos al 5, que es lo que están pronosticando, recién en 22 años llegaríamos a la realidad de hoy de Chile. Eso es inaceptable. Y si tú has estado escuchando a los diferentes
las diferentes presentaciones de cada uno, el potencial es mucho más alto. Entonces, yo creo que tenemos que más bien no mirar las cosas tan macro y mirar sector por sector y trabajar sobre potenciar esos sectores. Quisiera, complementando, creo que lo interesante, digamos, de lo que escuchamos es que la demanda, que es lo más difícil, está ahí. O sea, muchas veces los grandes retos para crecer, para tener, digamos, más compradores, es conseguir la demanda por los productos, y ese existe. Justamente eso es lo que quería preguntarles. Hemos escuchado hace un par de fines de semana al presidente diciendo que el enfriamiento de la economía es predominantemente por factores externos. Pero lo que uno ve en los números y lo que uno siente cuando habla con los sectores es que el problema no está afuera. ¿Cuál es la percepción de ustedes? Eva, una vez más te pongo el... Sí, o sea, en nuestro caso mucho juega el factor externo por razones de precios que no controlamos. Y en cuanto a crecimiento en producción, el año pasado hemos crecido en todo, excepto en oro, que hemos bajado. Este año vamos a seguir bajando en oro, en los demás o crecemos, como en el caso de cobre, nos vamos a mantener más o menos. En hierro tendremos 20% de crecimiento. Pero el problema que tenemos para hacer las entradas en producción más rápido son, en nuestro caso, conflictos sociales, que ha disminuido bastante, pero es lo que ha retrasado varios proyectos muy importantes para el país. Y hoy día yo creo que el dolor de cabeza más grande son todos los trámites. Creo que en eso no solo es en nuestro sector, es transversal. Y si hablas en construcción, también hay problemas en construcción, en cualquiera de los sectores que tú hables, y yo creo que eso es algo que se tiene que poner realmente el foco de atención para superarlo, porque de lo contrario no vamos a llegar, como dice Lucho, a los potenciales que podríamos tener en cada uno de los sectores. En el caso de pesca y agricultura, ¿cómo está el frente externo? ¿El frente externo hoy día demanda productos, está ávido de consumir, o es un sector que está, digamos, ralentizando su compra? ¿Cómo siente usted la demanda externa? En el caso de la pesca, sin duda, la demanda está ahí, es importante, y lo que se prevé es que va a seguir creciendo. Como veíamos, la demanda por proteína, ¿no? Va a seguir aumentando. El tema de la acuicultura está creciendo, y sin duda eso implica más demanda también para la harina y el aceite, ¿no? Los principales acuicultores del mundo demandan la harina de pescado peruana como alimento para poder lograr, digamos, digamos que la compra externa está hoy día mejor que hace 2 años. Digamos, sí, porque, como decía, el nivel de ingreso sube, la población sube, más demanda de proteína. Si ustedes pudieran producir más, tendrían a quien vendérselo. Así es, como decía antes, hay un tope, ¿no? Pero todavía no estamos a ese nivel de tope, ¿no? Y un poco como se comentaba, el problema es que la pesca en particular es una industria muy regulada, y en los últimos años lamentablemente han establecido un conjunto de regulaciones inadecuadas que están llevando a que no estemos en nuestro nivel de máximo rendimiento sostenible, ¿no? Entonces, José Antonio, ¿cómo es en la agricultura? En la agricultura hemos venido en los últimos años de crecimiento continuado, hemos venido tocando diferentes mercados que han estado en diferentes situaciones, ¿no? O sea, nosotros exportamos, por ejemplo, a España, que está en una crisis económica profunda, y a la misma vez exportamos a China, ¿no? Y ambas son contra situaciones económicas totalmente distintas. Sin embargo, ambas ofrecen oportunidad. El mercado viene requiriendo de manera importante en economías que están un poco estancadas, viene requiriendo 2, 3, 4% de volumen adicional, y en economías nuevas como la China podemos estar hablando de 20, 30% por año, ¿no? Entonces, definitivamente existe la oportunidad. El tema es de que hay restricciones. No crecemos por restricciones, no porque el mercado no lo requiere. En el caso de la minería y la pesca queda claro que casi todo se va hacia afuera, ¿no? En exportación, pero en el caso de la agricultura, ¿qué parte es consumo interno y por lo tanto depende mucho de cuál es el sentimiento del consumidor local? En la agricultura, haciendo las divisiones de no tradicional, la mayoría se va afuera, ¿no? La mayoría se exporta. En la agricultura tradicional hay un componente importante que se queda en el país, otro componente que se exporta. La dinámica del mercado interno es muy interesante también. Los mercados, la clase media, específicamente la clase media en Lima,
Ica, Trujillo, Piura, en Arequipa, casi todas las urbes, claro. Ha crecido de una manera importante, ¿no? Entonces están requiriendo proteína, como decían, pero también frutas. Alguien que antes solamente comía plátanos, ahora quiere comer mandarinas, y quiere comer uvas, y quiere comer uvas sin semilla. Entonces la cultura gastronómica de la gente ha ido cambiando, y con eso la demanda interna. Los supermercados también hacen que sean más accesibles, digamos, los productos, ¿no? Los supermercados vienen creciendo, vienen enseñando de que hay una forma distinta de mostrar los productos agrícolas, y con esto viene generando un desarrollo importante, ¿no? Entonces, tanto internamente como externamente, no hay límites, yo diría. Sobre todo si vemos hacia Asia, donde tienes un China que para el año 2021, según McKinsey, va a incorporar 250 millones de personas a su clase media, con ingresos entre 15.000 y 25.000 dólares. Entonces, prácticamente es otro Estados Unidos, ¿no? Claro, digamos que hoy día, a 5 o 6 años de esa realidad, estamos perdiendo los mejores años para ponernos las pilas, entonces. Y sobre todo que se necesita invertir hoy para cosechar hacia adelante. Si no invertimos, estamos sacrificando el futuro, ¿no? Lucho, ¿tú cómo sientes? Bueno, es muy parecido. Cuando tú analizas, por ejemplo, las exportaciones, todo lo que es no tradicional está entre 24 y 25%, y todo lo tradicional, que es básicamente primario, está alrededor del 75%. Y si ves solo manufactura, estás hablando de alrededor del 15%. Hay todo por hacer. El sector metalmecánico es un ejemplo de lo que se puede hacer, y de ahí ¿no? el trabajo con la minería, y cómo la minería, que ese es otro tema muy importante, cómo la minería, que es otro sector, ayuda a que este sector, como la metalmecánica, crezca, se vuelva competitivo y empiece a exportar. Entonces, no solamente se abastece al mercado interno, sino se ha generado tecnología, se ha generado conocimiento que empieza a ser exportado hasta la misma China, porque hay algunas empresas que han exportado maquinaria para minería en China, peruanas. Entonces, el potencial es el mundo. Tenemos acuerdos firmados con casi todos los países donde es interesante vender o estar. Pero no lo estamos aprovechando. Entonces, y al no aprovecharlos, estamos perdiendo, como tú bien dices, una oportunidad de oro como país. Los otros países, y creo que ese es un tema que también tenemos que tener en cuenta, ya se dieron cuenta de la necesidad de la diversificación productiva, de hacer que varios sectores, o como bien dice el ministro Gessi, agregarle más motores a la economía del país, ya se dieron cuenta. Entonces, nosotros hemos avanzado más rápido que otros en el tema de tener los mercados a disposición de nosotros, pero ya los otros países están trabajando. Entonces, si nosotros no nos apuramos, vamos a perder nuevamente una de las grandes oportunidades del país. Se ha mencionado muchísimo en todos los sectores el tema regulatorio. Acá les pediría que seamos sinceros con los televidentes. ¿Eso es algo que ha empeorado con este gobierno o es algo que viene de atrás? ¿Quién quiere ser el primero? Por favor. Yo te lo voy a poner así. Ha empeorado con este gobierno, pero también con el anterior y con el anterior. O sea, hemos venido gradualmente... De mal en peor. De mal en peor, y agregando siempre normas que salen muchas veces del legislativo, e inclusive más del legislativo que de otros poderes, digamos, que han ido año a año empeorando la situación y agravando la situación, hasta llegar a un punto donde ya se empieza a trabar y se empieza a volver muy lento el tema. Pero yo creo que todos los gobiernos han ido contribuyendo a que se vaya deteriorando, digamos, la competitividad de los diferentes sectores. Correcto. Eva, en el sector minero... Es igual, y sobre todo tenemos cosas nuevas en el país, ¿no? Por ejemplo, tema de la consulta previa, o temas ambientales que no son tan nuevos, pero que estamos empezando a tener legislación, y todo eso hace que, además de todo lo que ha dicho Lucho, que se creen situaciones de incertidumbre para los inversionistas, porque sabes que algo está en proceso de cambio, algo va a venir, entonces esperas hasta saber realmente cómo va a ser. Eso es trágico no solo para las grandes empresas, sino hasta para las más chiquitas, porque están en la cadena de valor
¿no? Que son los que le atienden a quien le atiende a la minera. Entonces, al final de cuentas, esto agarra a todos, ¿no? Claro. Ahora, en el sector minero sí es claro que en este gobierno ha aumentado la tramitología, la permisología, regulaciones, como querramos llamarlo. Yo más estoy en la línea de Lucho, cada vez se ha hecho más complicado, cada vez tiene más pasos, a veces tienes que dar vueltas por los mismos temas 2 veces para el mismo aspecto. Entonces, eso se tiene realmente que analizar y profundizar. Beneficiando siempre al informal, además, ¿no? Claro, porque cuanto más difícil sea el no le acceso a la importa cuántas reglas formalidad, haya. Claro, en la pesca... Bueno, en la pesca sin duda este gobierno empezó a poner muchas restricciones a la pesca industrial, ¿no? Es evidente que los desembarques han venido cayendo, no solamente por calentamiento del mar, y bueno, esperamos pues que haya una revisión. Lamentablemente los resultados están ahí a la vista. Creo que el Perú no puede darse el lujo de estar dejando de explotar sus recursos de manera sostenible, más aún como vemos, ¿no? Que el crecimiento se está ralentizando y que las necesidades son inmensas, ¿no? Entonces, en el caso de la pesca, este gobierno entró con con un lenguaje, digamos, se usaba mucho la palabra depredar, que se estaba depredando el mar y por lo tanto casi había que pararlo todo en seco. Han pasado 2 años y medio de eso. ¿Cuál es la realidad hoy día? A ver, por un lado yo creo que mirando las voces externas de los especialistas mundiales, tenemos un estudio del 2008 de la British Columbia, que lo que te dice es que a la hora de ordenar los países en un ranking, te dice el país con mejor manejo sostenible de su pesquería es el Perú. Segundo, el año pasado, un informe de una especialista, Aria Schreiber, que hace un análisis hasta el 2010, y también su título es Desentrañando la sostenibilidad de la pesquería de la anchoveta, reflejando como un escaso, digamos, un caso raro de un buen manejo. Entonces, eso a nivel internacional. Y a nivel local, lo concreto es que el año pasado hemos tenido el nivel de biomasa de anchoveta más alto de los últimos 10 años. Entonces se dijo que había depredación y 6 meses después tenemos, digamos, el nivel más alto, ¿no? Sin duda la industria cuestionó la medición que se habló de este problema de depredación. Yo creo que para todos es claro que no hay ese caso, que lo que más afecta a la pesquería o a la biomasa es el clima, la salinidad, y eso es lo que tenemos que enfrentar. Pero lo que esperamos, digamos, en la industria pesquera es que cuando no haya problemas climáticos se pueda pescar para justamente compensar, digamos, los años malos, ¿no? Y a nivel macro, a nivel general de la economía, yo creo que lo que vemos es que las empresas, digamos, luego de la apertura comercial, los retos del mercado, de los consumidores, han hecho que las empresas se modernicen, que tengan pues que dar mejores productos para poder competir. Sin embargo, el Estado, lamentablemente, si bien el presupuesto público se ha triplicado en los últimos 10 años, no, digamos, ha tenido el dinamismo. Creo que hay mucha expectativa en que este marco normativo de la ley servil, de la carrera pública, que ha sido aprobado, pero que se ponga en práctica. Porque solamente vamos a lograr los resultados cuando se ponga en práctica y tengamos pues meritocracia en la gestión pública. Correcto. Y por lo tanto que estén pensando en qué resultados estoy generando en la industria que estoy regulando y no simplemente en cumplir procesos, poner sellos y mover papeles, ¿no? Y para comentar el tema de lo que se ha ido avanzando, que es poco, pero ha habido esfuerzos para ayudar a aliviar toda esta carga de trámites y demoras. O sea, tiene que acelerarse, o sea, tiene que profundizarse. Creo que lo de servir es importantísimo, pero todavía hay mucho más que hacer para que esto sea rápido y permita el desarrollo, ¿no? José Antonio, en el lado agrícola, ¿cuál es el nivel de carga regulatoria que existía y existe el día de hoy? ¿Ha habido mucha diferencia? Sí. ¿Ha sido para mejor, para peor? Creo que estamos en la misma situación, pero lo que más me preocupa, más allá de la carga regulatoria, es de que encima de todos los retos que el agro tiene, pues con el incremento del costo de la mano de obra, de los recursos, los mercados complicados, etcétera, gastamos buena parte de nuestro tiempo y esfuerzo tratando de defendernos de ciertas iniciativas, más que nada legislativas, y que se dan a veces en el Congreso, donde a veces hay poco entendimiento de lo que el agro requiere, ¿no? Entonces, hay veces en donde se tratan de pasar leyes que no tienen sentido, ¿no? Y sobre todo eso crea una inestabilidad, y la inestabilidad es sinónimo de no inversión, y la no inversión de hoy día es el sacrificio de los siguientes 5 o 10 años, ¿no? Vamos a regresar en el próximo bloque a hablar un poquitito más de regulación. Quisiera dejarles una pregunta
a José Antonio Alucho, son distintos tipos de regulaciones, porque me imagino que el industrial debe ser más de tipo laboral, en el caso agrícola dudo que sea laboral, debe ser más de tramitología, permisología para productos, compra de productos. Tenemos de ambos. Exactamente igual. El tema es más general y yo coincido con José Antonio en el problema del legislativo y donde sale muchísima ley política, como digo, y populista, digamos, y no técnica. Y eso nos está haciendo mucho daño a futuro. Hoy todavía estamos a tiempo, pero está haciendo mucho daño a futuro. Bien. Vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa, regresamos. Bien, regresamos, estamos en esta interesantísima mesa con los 4 sectores productivos: industria, minería, agricultura y pesca. Estamos hablando justamente en estos momentos de las mayores regulaciones. Esta carga regulatoria, antes de pasar a hablar de otros temas tal vez un poquito más interesantes, ¿qué parte tiene de carga ideológica? ¿Cuánto la ideología pesa en esta carga regulatoria? Eva, siempre te voy a poner en... son los que más claramente sufren estos problemas, ¿no? Mira, yo no sé si tiene carga ideológica, porque realmente nuestro país ha ido en un crecimiento y un desarrollo por las políticas macro, y esas políticas han sido respetadas, gobierno tras gobierno. Entonces no sé si en el fondo hay una carga ideológica o hay una falta de claridad en que para facilitar la inversión, y al final donde estamos es fruto de la inversión, y dentro de la inversión privada, finalmente, más importante todavía. Yo creo que está un poco en el desconocimiento de que necesitamos tener reglas claras, transparentes, rápidas, fáciles. No estamos aprovechando inclusive tecnología dentro de la tramitología, porque podríamos tener muchas cosas a través de la internet, o sea, ¿cómo haces para hacer tu DNI? O sea, muchos de los permisos podrían tercerizarse, estar transparentados. Pasaporte, claro. No tiene por qué hacerlo el Estado. Claro, y con eso inclusive el Estado tendría menor costo y podría ser más eficiente. Entonces yo creo que no siento yo tanto carga ideológica, sino más bien desconocimiento y tal vez necesidad de controlar, no sé, Correcto. No lo veo tan ideológico. ¿En alguno de los sectores han notado? Yo sí creo que hay una mezcla de ideología y yo lo llamaría idealismo, otro tema, que al final te saca fuera de la realidad y te hace tomar o proponer propuestas, digamos, que no funcionan en la práctica y al final terminan haciendo daño. Y hay otro que es para mí el gran problema y el mayor problema, que muchas veces se está pensando políticamente y no técnicamente. Y al pensar políticamente ahí ni siquiera hay carga ni de idealismo ni de ideología, sino de conveniencia. Y eso está haciendo muchísimo daño. Quisiera pasar a tal vez lo que es el factor clave de crecimiento, que es la productividad, ¿no? En el caso de los sectores, el último estudio que yo recuerdo de productividad es uno que hizo McKinsey hace 3 o 4 años. Claramente el sector más productivo del minero era más o menos 65% relativo a la productividad norteamericana. El sector de más baja productividad era el agrario, creo que estaba en 3%, si mal no recuerdo el industrial estaba alrededor del 10-12% y el pesquero también parecido. ¿Concuerdan ustedes con esas cifras? Y quisiera pasar entonces a cómo hacemos para mejorar la frontera tecnológica, cómo hacemos para hacer lo que por ejemplo ha hecho la minería, ¿no? Donde tenemos estándares de productividad y de producción muy parecidos a los estándares globales. No sé si tal vez deberíamos de partir por agricultura, que es el que está más atrasado. Sí, no, totalmente de acuerdo. Acá hay una mala interpretación y como decíamos, a veces un tema ideológico y falta de técnica en la opinión de muchos legisladores y de mucha gente que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. Un tema que es claro y es factual es de que, como dijo el ex ministro de Agricultura, Von Gese, hacemos una agricultura de maceta. O sea, vale decir, la fragmentación que ha sufrido el sector agrícola desde la reforma agraria no solamente fue devastadora, sino que sigue en proceso.
y a la misma vez en el legislativo se trata de limitar la propiedad de la tierra. O sea, los efectos secundarios de la reforma agraria todavía persisten, todavía se sienten. Todavía se sienten, todavía continúan, y la única forma realmente de acceder a tecnologías que ayuden a elevar la productividad es mediante la agrupación, mediante la escala. Pero hoy día también se está hablando, por ejemplo... Claro, limitar los límites de tierra. Y por otro lado, ahora hay otra nueva tendencia que habla de que a los agricultores que tengan escala hay que grabarlos para que los pequeños puedan competir. Entonces, de alguna manera creo que ahí hay una interpretación un poco errónea de cómo la economía y la técnica funciona, ¿no? Y cómo la inversión y la tecnología aplicada a la agricultura podrían más bien ayudarnos, ¿no? La fragmentación de la agricultura definitivamente no ayuda a nadie. ¿Cuál es el tamaño promedio, para que lo recuerden nuestros televidentes, cuál es el tamaño promedio de la parcela en el Perú? Estamos hablando de menos de 1 hectárea, ¿no? Entonces, ¿Y en Argentina o en Chile, para no irnos a extremos como Estados Unidos o Australia? Son bastante más grandes que eso, ¿no? Estamos hablando de lotes de 200, 300 hectáreas. Entonces, la fragmentación en el agro, específicamente en la sierra, es enorme, ¿no? Y eso genera de que hay un colchón de gente que vive en subsistencia, en categoría de subsistencia, donde literalmente llevan o producen pan llevar, entran en un intercambio de trueque, y con eso definitivamente es difícil poder conseguir una productividad. Sin embargo, porque hay que tener cuidado cuando se habla de promedios, si uno mira agricultura que es manejada con escala, con tecnología, podemos ver de que el Perú puede llegar a límites que están por encima de la productividad de Estados Unidos, por encima de la productividad de Argentina. Un ejemplo, por favor. El espárrago, por ejemplo, las paltas. Nosotros tenemos mayor productividad que los Estados Unidos. Bastante mayor productividad que los Estados Unidos. Que México, que Chile, que muchísimos otros países. Lo cual rompe el ese paradigma de la baja productividad. De acuerdo. Y en el caso de la industria... Hay varios factores. Yo creo que para que se dé la tecnología tienen que darse las condiciones primero. O sea, si yo quiero traer empresas que traigan tecnología, tengo que crearles un ambiente para que vengan, inviertan en el país y traigan, que se venga con institucionalidad, seguridad y todo eso. Y hay otro tema que es el de encadenamientos. Y acá quiero usar, y me permite dar un ejemplo, una norma que al final termina perjudicando este proceso. Se ha creado, y esto no es de este gobierno, viene de antes, que eso es un poco en lo que estábamos hablando. Si una mediana o gran empresa contrata con una micro o pequeña empresa, hay una legislación que hace que sea solidariamente responsable de lo que haga la micro o pequeña empresa. ¿Qué significa? Que si hay problemas laborales en esa micro o pequeña empresa, si hay problemas tributarios en esa micro o pequeña empresa, quien tiene la responsabilidad también es la mediana y la gran empresa. ¿Y qué ha pasado acá? No era de incentivar la formalización. No quieren encadenarse. Obvio. La mediana y la gran empresa, como hay riesgo, solamente busca a los proveedores 100% probados porque no quieren. Que no van a ser pequeños, sino van a ser ya medianos. Y que van a ser unos cuantos nada más. Entonces, generamos normativa, entre comillas bien intencionada, porque tengo entendido que eso fue para combatir la informalidad y para tratar de generar un proceso más fuerte de formalización. Y lo único que se hizo fue lo contrario, sino cerrar más todavía el tema y que las mismas medianas y grandes empresas no se atrevan, en muchos casos, a contratar a micro y pequeña empresa. Ahora, en el caso de la industria textil, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de productividad? Si uno compara una planta industrial textilera peruana y se va a la India o se va a la China, ¿cuál es la diferencia? Porque uno siempre tiende a creer que en el Perú estamos pues muy atrasados. ¿Cuál es la diferencia? No lo tengo tan claro, pero yo entiendo que la diferencia en productividad no es tan grande. Así es, no es entendido. Sí. Y en el caso de la pesca, lo que es pesca a gran escala, atunera, los niveles de productividad... A ver, en general ha habido bastante inversión en lo que es todo lo que es consumo humano, tanto para lo que es la extracción en sí, como lo que es conservas y congelado. Y también, digamos, líneas de producción y a la vez el desarrollo de nuevos productos. Considero que, digamos, la mayor productividad, sobre todo de las empresas medianas y pequeñas, viene por adecuada infraestructura de frío,
por poder dotar de mejores condiciones sanitarias a los desembarcaderos y poder pues ver que haya un adecuado manejo de los recursos, de tal manera que justamente haya más producción, digamos, y no menos como ha venido siendo el caso, ¿no? Creo que ahí hay temas claves por enfrentar, y ya que mencionas el caso del atún, siendo una industria regulada, justamente ahí el Perú así se le asignó en el 2011 5.000 metros cúbicos de capacidad de carreo, y lamentablemente los concursos han venido terminando sucesivamente desiertos, y 3 años después solamente se ha adjudicado 50%. El Perú en el año 2013 importó 80 millones de dólares en atún y sus derivados, que se podrían estar pescando atún acá. Bien, hemos hecho un diagnóstico bastante amplio y vamos entonces a hacer un poquito ya de reflexión sobre qué cosas son las que creen ustedes podrían acelerar estos procesos de reconversión de cada uno de los sectores. No sé si tal vez sea mejor empezar por industria, que son de alguna manera los que jalan a los sectores primarios. Sí, bueno, yo lo que creo, primero, el gran problema está en creérnosla. Yo creo que ese es el primer problema principal. Tú eres optimista con el futuro, ¿verdad? A ver, te lo voy a poner de la siguiente manera. Yo sé que el sector privado en general es súper capaz, o sea, es muy capaz y tiene muchas ganas y voluntad de hacerlo. Pero tenemos lamentablemente algunos economistas y algunos políticos que tienen un pensamiento distinto y están pensando en pequeño y no en grande. Hablar de 6.500 dólares de PBI per cápita es pequeño y tenemos un potencial de crecimiento muy grande. Somos puesto 21 en territorio, puesto 38 en población y 76 en PBI per cápita. Tenemos ubicación geográfica, tenemos climas, tenemos absolutamente todo. Podemos hacerlo, podemos crecer mucho más. El hablar de 5% es pensar en chiquito, pensar no como deberíamos. ¿Y dónde está el trabajo? Los mismos peruanos tenemos que arreglarlo, y es temas regulatorios, temas tributarios, y no temas es un tema de ambientales, recalentamiento, ¿no? Porque China creció 25 años al 10%, recién en los últimos 10 años es que ha comenzado a decrecer sus tasas de manera además ordenada. Y no tenemos por qué no tratar de hacer o poder hacer lo mismo, ¿no? En los sectores ya netamente primarios, minería, pesca, agricultura, ¿cuáles son los primeros o los principales cambios que deberíamos de comenzar a observar para comenzar a encadenar esto con la industria y a partir de ahí darle valor agregado a nuestras exportaciones? Yo creo que como país, y una de las cosas que también como industria requerimos, es capital humano realmente en capacidad, con la formación adecuada, que permita que podamos tener mayor productividad de la que puede, en base a la tecnología, tener el sector minero, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso nos afecta a todos como país y es algo donde tenemos que poner bastante esfuerzo. Otro tema es infraestructura en general. O sea, los yacimientos mineros también cada vez están en lugares más alejados, necesitan tener menores costos, porque tampoco no siempre las leyes, la riqueza mineral es igual. Entonces, por ejemplo, temas de infraestructura como la que se acaba de inaugurar del muelle, la faja transportadora hermética para transportar concentrados y poderlos cargar a un barco, es algo que va a reducir costos, nos va a hacer más productivos y es el tipo de infraestructura que se necesita al margen de carreteras. Hace poco hablaba con justamente un industrial, me decía que el costo de traer un contenedor de Huancayo a Lima eran $1.500 y llevar ese mismo contenedor de Lima a China eran $600. Sí, lo cual te da una visión bastante clara de la falta de infraestructura que tenemos, ¿no? ¿Y por qué no se desarrolla el interior del país? Y esa es infraestructura. Que además apoya tanto a la agricultura, que es un sector tan grande en PEA, ¿no? Si el mensaje es vamos a hacer una economía que sea inclusiva, pues ahí tenemos un claro derroteo, ¿no? Tenemos una clara... La receta, al menos desde nuestro punto de vista, que funciona, es bien sencilla y tiene dos componentes. Uno, una estabilidad jurídica, un marco estable que permita sembrar hoy lo que literalmente vamos a cosechar mañana. Instituciones y sobre todo un marco jurídico estable, ¿no? Que si se da una ley de promoción y se dice que dura hasta el 2021, que dura hasta el 2021, ¿no? Que no nos pasemos los últimos 3 años debatiendo que si la quitamos o si la ponemos o si la cambiamos. Entonces, porque eso hace que los últimos 3 años no se invierta plata.
¿no? Y eso se está sacrificando el futuro. Esa es la parte número uno. Con un marco jurídico estable y con reglas claras de juego viene la inversión privada. Y la otra parte es la inversión del Estado en infraestructura, específicamente en infraestructura, porque justamente la competitividad que nosotros tenemos en sectores primarios la perdemos por no tener la infraestructura adecuada que nos vuelve no competitivos. Queremos salir al mundo, pero queremos salir al mundo con carreteras en donde específicamente, como tú mencionas, traer un contenedor cuesta, para 500 kilómetros, cuesta el triple o el cuádruple que mover ese contenedor en países vecinos. Entonces, con esos costos incrementales, con esa dificultad de acceso a las zonas donde podríamos tener descentralización, es difícil pensar en que el país se pueda desarrollar a la capacidad. Hoy día, y yo concuerdo totalmente, el país tiene una visión de 5%. Estamos en un país que está centralizado en Lima y en algunas ciudades, pero existe o debería existir un esfuerzo descentralizador que ayuda a multiplicar el PBI. El PBI se multiplica en la medida de que la mayoría del territorio no utilizado se puede utilizar, que la mayoría de gente no ocupada se puede ocupar. Sin embargo, hoy día no sucede eso porque la infraestructura no está dada para que suceda. Correcto. Entonces hemos mencionado infraestructura, capital humano, instituciones. ¿Qué otra variable o qué otro espacio de mejoras ves tú, Elena? Yo creo que, digamos, la futura mejora de productividad del sector privado, de las inversiones que se hacen, pasa por la mejora de productividad del sector público. O sea, estamos invirtiendo mucho como sociedad en el Estado, pero lamentablemente no hay, digamos, el correlato en mejores servicios para empresas, para ciudadanos. Hay ahí, insisto, el tema de la meritocracia, de poner en práctica, no basta, como sabemos, con los marcos normativos, hay que ponerlos en práctica, todo el tema de la carrera pública. Se ha hecho un esfuerzo con todo el tema de presupuesto por resultados, que creo que se tiene que seguir impulsando para que haya metas claras y, digamos, profesionales, servidores públicos buscando alcanzar esas metas. De lo contrario, tenemos trámites cuya duración excede en doble a su plazo según el TUPA. Encontramos a funcionarios que tienen expedientes que de repente pues implican que una inversión esté paralizada y, digamos, eso no camina. Entonces, insisto, yo creo que ahí, digamos, es donde hay que poner el foco. Creo que también han sido importantes los esfuerzos del Consejo Nacional de Competitividad con la agenda de competitividad, y ahora están formulando una nueva agenda de que ha tenido la capacidad de convocar a distintos sectores para impulsar medidas concretas y que también ya viene trabajando en buscar con los distintos actores cuáles deben ser aquellos rubros de la nueva agenda. Entonces, hay acciones en marcha, pero yo creo que ahí, digamos, ese salto, digamos, que necesitamos ahora en esta sensación de parálisis, significa que el Estado funcione mejor. Nosotros, no sé si ustedes sienten lo mismo, tal vez nuestro problema es que seguimos con un Estado que cuando manejaba 28.000 millones de soles de presupuesto en el año 2000, ya lo hacía con problemas y que hoy tiene que manejar 118.000 millones. Y claro, multiplicar por 5 el presupuesto implica pues mejores tecnologías, mejor capital humano. ¿Hasta qué punto tal vez el sector privado no puede acompañar en esas mejoras? Porque son los sectores que compiten con el extranjero, entonces tienen las mejores prácticas administrativas, contables, logísticas. ¿Hay alguna manera de transferir este conocimiento al Estado? ¿Ha existido la oportunidad, la ventana para poder transmitir este conocimiento al Estado? ¿O cómo ha percibido el Estado cuando el privado se le acerca a demostrarle algunas mejoras? Yo te lo voy a poner tal vez de un ángulo diferente. El tema de concesiones, por ejemplo, para infraestructura, el tema de asociaciones públicos-privadas, el tema de obras por impuestos, yo creo que es un poco ese decir, empresa privada, necesito que conjuntamente conmigo ayudes en estos temas. Y eso está avanzando, está avanzando rápido, y ¿no? eso yo creo que nos va a ayudar a resolver muchos de los problemas que tenemos. Pero como los problemas son grandes, o sea, se necesita un esfuerzo realmente importante para lograrlo. Correcto. Lucho, un mensaje final. Nuevamente, yo creo, primero yo sí estoy optimista. Yo sí siento que ha habido un acercamiento bastante grande entre por lo menos el Ejecutivo
y el sector privado en general, el Consejo Nacional de Competitividad es un ejemplo, el plan de diversificación productiva también es otro ejemplo, donde están buscando empezar a trabajar conjuntamente. Sí creo que hay una agenda pendiente en el legislativo. Yo creo que ahí tenemos un tema donde tenemos que lograr convertirlos, digamos, esta causa que es el Perú. Y en los gobiernos locales y regionales, donde también hay todavía mucho problema. Pero veo avances, lentos todavía, creo que tenemos que apurarnos mucho, tenemos que de una vez tomar decisiones como peruanos, porque si no, se nos va a escapar nuevamente la oportunidad que hoy tenemos. Hay que darles de comer más anchoveta. Por supuesto. Mira, justamente la anchoveta tiene lo que necesita el desarrollo del país, porque te ayuda para la visión, Omega 3, proteínas. te ayuda para la razón y te ayuda para el corazón, para ponerle compromiso a este esfuerzo. Yo creo que el trabajo hombro a hombro y el acercamiento al Estado por ósmosis va a generar que algunas de las mejores prácticas, y más allá de las mejores prácticas, que las prioridades y los objetivos principales del sector privado vayan alineados con los objetivos del país. Muchas veces lo que pasa es que hay un divorcio, ¿no? Incluso dentro del mismo Estado. O sea, nosotros a veces que salimos a conversar con organismos pares del Estado en Estados Unidos, por ejemplo, vemos de que las prioridades del MINCETUR no son las mismas prioridades que el Ministerio de Agricultura y son totalmente distintas a las del sector privado. Entonces, hay que buscar una hay un uniformidad divorcio. de criterios. El acercamiento va justamente a generar de que las prioridades sean las mismas y que podamos de alguna manera empujar en la misma dirección. Muy bien. Bien, les agradezco a todos muchísimo por su presencia, creo que ha sido una mesa más que interesante y con esto nos despedimos hasta el próximo domingo a las 9 de la noche en Paralelo. Muy buenas noches.